Por el suelo caminan nuestras raíces, conexiones con nuestro entorno, pilares que nos impulsan y nos sujetan. Por el suelo damos nuestros primeros pasos, pero ese suelo ahora quema y enrojecido se lamenta. Los adultos decís que somos el futuro, pero ¿qué planeta nos estáis dejando si no sois capaces de oír a la naturaleza? Entonces, los niños y las niñas escuchamos, sentimos y actuamos. Tenemos una manera de actuar que se enfoca en un pensar individualista, básicamente. Ponemos por encima a los intereses económicos individuales, al bienestar individual, por encima de un bienestar común y colectivo. Y esto pues genera una serie de consecuencias. Esto se ve reflejado en una crisis, la crisis climática, que es la mayor amenaza en este momento para la humanidad, para los niños, para las niñas, para todo el mundo, porque simplemente vivimos en un planeta que no tiene fronteras. Y a la par que se desarrolla esta crisis climática, también hay otras crisis. Una crisis social, una crisis como los conflictos armados, las hambrunas, la inseguridad alimentaria. El mismo cambio climático incrementa las hambrunas e incrementa espacios más inseguros para los niños, básicamente. Frente a esto, debemos tomar cartas en el asunto. Debemos actuar. Los niños y las niñas somos una generación decisiva y estratégica, y por ello desde hace un par de años vengo movilizándome con mis compañeros de Guardianes por la Vida, con los que inicié con solo 6 niños en mi pueblo, en Villeta, en el 2019, tras ver todo lo que sucedía en el Amazonas con los incendios catastróficos que dejaron muy mal a esa selva, a su fauna, a su flora, pues decidí empezar a actuar, decidí empezar a utilizar mi voz, a utilizar mi ciudadanía como niño y empezar a hacer algo precisamente con mis amigos y con mis compañeros. También lo empecé pues viendo un poco lo que era el activismo de otras personas, viendo un ejemplo a seguir, digamos, como fue el caso de Greta Thunberg, que me inspiró un poco a tomar acciones por el clima, por la vida y por el medio ambiente desde mi territorio. A partir de ahí creo que debemos hacer lo posible por construir una sociedad que escuche a todos. Todos tenemos voz, incluso la misma naturaleza. La misma naturaleza tiene una voz y esa voz no es escuchada. Esa voz de la naturaleza se manifiesta por medio de esos fenómenos naturales y ahora mismo nos dice que no está bien, que su salud pues se encuentra mal a causa del cambio climático, acidificación de los océanos, aumento de las temperaturas, derretimiento de los polos, también aumento del nivel del mar. Todo eso es lo que nos dice la naturaleza precisamente. Todo eso es lo que ella nos cuenta por medio de su voz. Todo para la infancia, pero sin ella. No participamos de las decisiones que nos afectan y como si fuéramos invisibles, decidís sin preguntarnos qué sentimos, qué queremos y qué soluciones proponemos. Al mismo tiempo que se desarrolla la crisis climática, los niños pues tenemos bastantes dificultades básicamente. Vivimos en una sociedad adultocentrista, una sociedad que pone en el centro a los adultos y que pues reivindica un poco una lógica patriarcal. Quien es más fuerte tiene el poder, digamos, y quedamos atrás junto a otros que tampoco son escuchados, como las mujeres, por ejemplo. Nos dicen que no tenemos la capacidad para argumentar, para pensar por nosotros mismos. A mí muchísimas veces me lo han dicho, pero yo creo que a cada uno, a quien sea, le ha sucedido esa situación. Con el caso, por ejemplo, de un familiar que tengamos, que algún día cuando éramos pequeños, cuando éramos mucho más chicos, quisimos levantar la palabra, tomar la palabra, levantar la mano y pedir que fuésemos escuchados.
Y ahí donde ese familiar nos dice que más bien nos vayamos a jugar o que nos vayamos a estudiar, pero que eso es un tema de adultos. En las redes sociales también se reproduce mucho esa invisibilización. Yo, por ejemplo, en ocasiones cuando estoy en Twitter dando mi opinión respecto a lo que es de hecho un derecho que se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño, que dice pues que los niños tenemos ese derecho a la libertad de expresión, a expresarnos libremente, a opinar y a ser escuchados precisamente. Sin embargo, hay gente que en pleno siglo XXI, después de que se haya hecho esta declaración, de que bastantes países se hayan suscrito a la misma, pues dicen que los niños deberían estar jugando o estudiando, ¿no? Y no es algo que pues solamente sea puntualmente en mi caso, sino que le sucede también a muchísimos otros niños en su día a día. Pero es que esa manera de invisibilizar nuestra voz también es una manera que se ve, que se reproduce desde las mismas instituciones estatales o desde los mismos organismos internacionales. Por ejemplo, en los espacios como las negociaciones climáticas de la Cumbre del Clima, los menores de 18 años no pueden aportar. Y es que hay personas que con 35 años, y eso como una experiencia personal, dicen que están representando a los niños, y realmente una persona pues ya que es un adulto más bien, ¿no? Digamos, no me sentiría representado. Creo que las convocatorias, los espacios realmente están creados en gran parte para los mayores de 14 años, para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y los niños, así las personas que tienen 8 años, los ciudadanos que tienen 8 años, 9, 10, que también hay muchos, que no es que no haya, sino que no se escuchan, que no se ven precisamente. Y creo que pues precisamente ese paradigma, esas maneras de encasillarnos en que los niños somos actores, somos personajes que solo juegan y estudian, pues nos invisibilizan precisamente. Es lo que precisamente menosprecia nuestras capacidades, aunque esas capacidades podrían estar aportando bastante a la construcción de una sociedad que ponga en el centro a la vida, bastante una sociedad biocéntrica básicamente. Hoy los niños y las niñas alzamos la voz junto a la de la naturaleza. Es allí donde emergen brotes y habita la esperanza del planeta. Hello, uangamaini tumisqpunga, saisnikuqarpunga, tavalukkalaathunnaani mingaaniivunga. Meqqat isummersorfiit amma sila allaanaqa sulisartarpakka. Sulisartoruma pingaqtoriussuarporsiku kalaallununaami sukkasuumik akiartorpoq. Tavalu meqqat isummersorfik amma pingaruussuarpoq. Unasiku inuittamormi attumavaa. Ilersimasut meqqat tavalu ummasullu. Taanna pisutialugu inuittamaasa ikissapput. Kisimitaanna sila allaaneqa allussuuteriussuuvo. Government officials and influential policymakers can make children's rights a priority during decision making, and I also hope that there will be more space for children and young people to raise their voice on children's environmental rights, especially children from marginalized communities. Hola, soy Olivia Mandel, activista medioambiental. Lucho por los derechos de los animales, especialmente los marinos, y por los océanos sanos y libres de plástico. Los jóvenes, nosotros, somos la generación que ha salido a la calle para pedir frenar el cambio climático. Pero tal vez seamos la última generación con la posibilidad de hacer algo para cambiar las cosas. Tenemos que actuar todos. Y ahora. Gracias. Bueno, pues realmente 3 mensajes muy contundentes, ¿no? Y Olivia precisamente también menciona que los jóvenes y los niños ya hemos salido a las calles, ¿no? Ya nos hemos manifestado y las mayorías de nosotros hemos dicho qué es lo que queremos, qué es lo que se trate en las discusiones, qué es lo que se ponga sobre la mesa, ¿no? Y que por tanto ya es momento de que pues nos tengan en cuenta y nos tomen seriamente, básicamente, no con ese paternalismo ni con ese jueguito de que nos escuchan, sino que sea algo serio realmente. Los niños y las niñas somos una generación de cambio, unos defensores del cambio simplemente. Somos nosotros quienes vamos a tener que decidir en un futuro qué camino tomar,
qué riendas le vamos a llevar hacia a nuestra sociedad. ¿Por dónde vamos a tomar? Si por una transición ecológica justa o si por una economía que se centre en los hidrocarburos, en los combustibles fósiles, que siga impulsando un poco lo que es poner en el centro a los intereses individuales, como lo mencionábamos al comienzo, o a los intereses colectivos. Y de ahí la importancia de la ecoesperanza como un motor de cambio. La ecoesperanza nos propone creer, nos propone pensar en que vamos a estar ahí, en que vamos a tener una sociedad que cuida la vida, creer en esa misma sociedad. Pero para creer en ella también debemos actuar, básicamente. Es decir, esa ecoesperanza está llena de acciones y de compromisos que cada uno puede tomar en su día a día. Un ejemplo de un brote de ecoesperanza precisamente, que ojalá se siga reproduciendo en ese sentido positivo, ¿no? Pues son esos mensajes que hoy hemos visto, que son solamente un pequeño porcentaje precisamente de toda la movilización de jóvenes, de niños que tenemos. El agua no perfora la roca por su fuerza, sino más bien por su perseverancia, ¿no? Entonces, estos cambios pues son difíciles, ¿no? Porque finalmente hay muchas dificultades, esos paradigmas que nos plantean las sociedades, esas dificultades que vienen de una raíz estructurada bien fuerte, ¿no? Y que hay que ir combatiendo poco a poco, ¿no? Pero esos son brotes de ecoesperanza. La infancia escucha sus raíces que caminan por el suelo. Las templa y las cuida para poder seguir caminando por el planeta Tierra.